En lo más profundo de la mente humana, según Sigmund Freud, no reina la razón. Reina el conflicto. Un tira y afloja constante entre lo que deseamos, lo que nos permitimos desear y lo que creemos que está bien o mal. Freud dividió nuestra vida psíquica en 3 instancias. El ello, donde habitan nuestros impulsos más primitivos, el hambre, el deseo, la agresión, el placer sin filtro. No conoce lógica ni moral, solo quiere. El superyo, una especie de juez interno construido por la cultura, la familia, la religión. Nos dice lo que deberíamos ser, imponiendo ideales y censuras. Es la voz del deber, de la culpa, de la prohibición. Y en medio está el yo, que intenta mantener la cordura. Negocia entre las exigencias del ello y las prohibiciones del superyo. Se esfuerza por darnos una identidad coherente. Pero este equilibrio es frágil. Cuando el ello lanza un deseo que el superyo considera inaceptable, el yo no lo destruye, lo reprime. Lo lanza al sótano del inconsciente. Y lo que va al inconsciente no desaparece. En palabras de Freud, el yo no es amo en su propia casa. Reprimir no es olvidar, es esconder, y todo lo que escondemos, de una forma u otra, tarde o temprano, regresa. Freud lo llamó el retorno de lo reprimido. Aquello que el yo empujó fuera de la conciencia, bajo la presión del superyo, no se extingue, se transforma, se disfraza, cambia de forma para no ser detectado, pero actúa igual. Es entonces cuando aparece el autosabotaje. Te prometes que esta vez sí cumplirás tu meta. Estudias, te esfuerzas, lo tienes todo para triunfar. Y de pronto, cometes un error absurdo. Te enfermas sin causa aparente. Olvidas una fecha clave. Postergas. Procrastinas. Sabes lo que tienes que hacer, pero no puedes hacerlo. Y no sabes por qué. Freud te lo diría así. Una parte de ti no quiere eso que dices querer. Una parte que no escuchas, que no ves, que ha sido relegada al inconsciente. Y que ahora, desde las sombras, tira de los hilos de tu conducta. Lo reprimido retorna, pero retorna disfrazado. A veces en forma de un sueño extraño. A veces, como un lapsus al hablar. Y otras, como una decisión absurda que arruina todo justo antes del éxito. Ese disfraz puede ser un síntoma físico, una decisión irracional, una tristeza sin causa o una acción que arruina todo. No es azar, es mensaje. Es una necesidad inconsciente que ha sido negada, pero no vencida. Imagina una mujer que creció creyendo que el éxito aleja a las personas. Que ser admirada significa estar sola. Hoy, cada vez que su trabajo la acerca al reconocimiento, algo en ella la hace fallar. No lo hace a propósito. Es su inconsciente protegiéndola del abandono que anticipa. El autosabotaje, entonces, no es destrucción irracional. Es supervivencia simbólica, una defensa, un mecanismo creado para evitar un dolor emocional que, en el fondo, sigue sin ser resuelto. El autosabotaje no es flojera, no es estupidez, y tampoco es falta de disciplina. Es, ante todo, un conflicto interno no resuelto. Para Freud, muchos de nuestros fracasos no son errores, sino victorias. Victorias del inconsciente. Cuando un deseo profundo, pero prohibido o castigado, no puede ser aceptado, queda atrapado. No desaparece, simplemente opera en silencio. Y lo hace en forma de decisiones que, a los ojos del yo, parecen absurdas, ilógicas o incluso destructivas. Pero desde la lógica del inconsciente, tienen todo el sentido del mundo. Freud lo llamó actos fallidos. Es cuando decimos o hacemos algo que no queríamos decir, pero que el inconsciente sí necesitaba expresar. Imagina a alguien que desde niño escuchó: el dinero corrompe, los ricos son egoístas. Consciente o no, ha interiorizado una idea. Tener éxito me vuelve una mala persona. Ahora, de adulto, lucha por prosperar. Pero cada vez que se acerca a ese objetivo, algo en él lo sabotea. No sabe por qué pierde oportunidades, por qué llega tarde,
¿Por qué olvida lo importante o por qué se boicotea justo antes de avanzar? Freud diría, el yo dice, quiero, pero el inconsciente grita, no debes. Y el conflicto se manifiesta como estancamiento, como sabotaje, como bloqueos repetidos que no son casuales, son mensajes no escuchados. No se trata de eliminar el deseo, ni de castigar la ambición. Se trata de reconocer qué hay detrás del fracaso repetido. Porque muchas veces, el autosabotaje no es un enemigo. Es una parte tuya que tiene miedo. Miedo a brillar, a ser visto, a repetir un dolor del pasado, a romper un pacto emocional con figuras que te enseñaron a reprimir tu deseo. Hasta que ese miedo no se escuche, seguirá tomando el control y seguirá ganando. Freud no solo exploró los laberintos del individuo, se atrevió a aplicar su mirada al conjunto de la humanidad. En El malestar en la cultura, propuso una tesis provocadora. La cultura misma está construida sobre represión. Para vivir en sociedad, el ser humano tuvo que renunciar a parte de sus deseos más profundos, el impulso sexual libre, la agresión directa, la satisfacción inmediata. Pero el deseo no desaparece solo porque la ley lo prohíba. Lo que se reprime, regresa. Y Freud vio ese regreso a gran escala en la forma de mitos, religiones, rituales y sistemas morales. Según Freud, el origen de la cultura está marcado por un crimen fundacional: la muerte del padre tribal. En las primeras tribus patriarcales, un solo hombre, el patriarca, tenía el control total, incluso sexual, sobre el grupo. Los hijos, resentidos por la represión de sus deseos, se rebelaron. Lo mataron. Fue la victoria del deseo sobre la ley. Pero tras la euforia, vino la culpa. Hemos matado al padre, y ahora ¿quién nos dirá lo que está bien y lo que está mal? Y así nació el tótem, una figura simbólica que representaba al padre muerto, ahora sacralizado. Ya no estaba vivo, pero su ley seguía presente. Para llenar ese vacío, la tribu creó un nuevo orden moral: la religión. El tótem se transformó en Dios Padre, el ritual, en misa, el tabú, en mandamiento, el sacrificio, en redención. Y en esa transformación, lo sagrado no fue libertad, sino control. Un modo elegante de encadenar nuestros impulsos más humanos. La religión, en esta lectura freudiana, no surge por amor a lo divino, sino por miedo al deseo. Es una defensa psíquica colectiva para contener al ello, para evitar que el caos de las pulsiones nos desborde. Y aquí Freud hace una advertencia inquietante. El superyo cultural puede ser tan tirano como el interno. Nos dice cómo vivir, qué desear, cómo amar, cómo sufrir, y castiga con culpa todo aquello que se sale del molde. No somos libres, somos vigilados, desde dentro. Matamos al Padre y luego lo convertimos en Dios. Para Freud, la religión no es una revelación trascendente, sino el retorno disfrazado de una represión primitiva. Un sistema simbólico que canaliza los deseos reprimidos, pero que también perpetúa la culpa, la negación del placer y la alienación de uno mismo. Freud fue muchas cosas: médico, neurólogo, escritor, provocador. Pero sobre todo, fue un arqueólogo del alma. Y como todo arqueólogo, su misión no era inventar, sino desenterrar. Para él, la mente humana está compuesta por capas. En la superficie, la conciencia. Lo que sabes de ti, lo que nombras, lo que puedes controlar. Pero debajo, profundo, oscuro, silencioso, está el inconsciente. Una bóveda de deseos reprimidos, traumas no digeridos y partes de ti que no te permites ver. Y aquí es donde aparece el psicoanálisis, una cura a través de la palabra. No es una pastilla, no es una orden, es un proceso: hablar, recordar, entender y transformar. Como un arqueólogo mental, el psicoanalista excava en las capas del pasado buscando huellas olvidadas. Un trauma, una escena, una emoción no digerida. Donde estaba el ello, debe advenir el yo. Esa es la consigna freudiana. El yo debe bajar al sótano. Debe mirar de frente lo que ha negado. Debe integrar lo que ha excluido.
Solo así podrá dejar de actuar por compulsiones y empezar a decidir con libertad. El psicoanálisis no busca eliminar el deseo, busca hacerlo consciente. Porque solo lo que se vuelve consciente puede ser transformado. Solo cuando entiendes por qué repites, puedes dejar de repetir. Freud observó que los síntomas neuróticos, los sabotajes, los bloqueos, son mensajes cifrados. Hablan de un deseo reprimido, de un trauma no elaborado, de una escena congelada en el tiempo. Y lo que no se habla, actúa. Lo que no se recuerda, se repite. Lo que no se integra, gobierna desde las sombras. La tarea del análisis es que puedas volver a mirar ese deseo, aunque sea incómodo, y preguntarte, ¿quiero esto? ¿Me pertenece? ¿Puedo decidir sobre ello? Cuando respondes desde el yo, ya no estás huyendo, estás eligiendo. Y eso es lo más parecido a la libertad. Freud no solo pensó en el individuo, también se preguntó, ¿cuándo será la humanidad lo suficientemente madura como para vivir sin una moral impuesta desde fuera? En su análisis social, Freud entendía que la cultura, como el individuo, también reprime. También tiene un ello que desea, un superyo que censura, y un yo colectivo que intenta sostener el equilibrio. Pero hay un problema. El yo de la cultura está aún en formación. No sabe qué hacer con sus pulsiones. No puede integrar sus deseos. Y por eso necesita de figuras que le digan qué hacer, qué desear, qué evitar. Necesita un padre simbólico, un dogma, una estructura que le imponga sentido desde afuera. Mientras el yo no esté listo, el superyo será tirano. Religiones, ideologías, líderes mesiánicos, sistemas morales absolutos, son expresiones de una cultura que aún no confía en su propio criterio ético. Es más fácil obedecer que decidir. Más cómodo seguir un mandamiento que asumir las consecuencias de una elección libre. Freud creía que solo una cultura madura podría vivir sin necesidad de una figura totémica. Una cultura con un yo fuerte, capaz de reconocer sus deseos y lidiar con ellos, sin castigo ni represión. Pero no estamos allí todavía. Seguimos necesitando una ley externa, porque tememos lo que podríamos hacer si estuviéramos completamente libres. Tememos al ello. Y por eso entregamos el poder al superyo. No porque no sepamos lo que queremos, sino porque no soportamos quererlo. Hasta que no hagamos las paces con nuestros impulsos más profundos, seguiremos delegando nuestra responsabilidad moral en nombres sagrados, instituciones rígidas y sistemas que piensan por nosotros. La libertad, en Freud, no es hacer lo que quieras, es saber por qué lo quieres y tener el coraje de sostenerlo sin necesitar permiso. El autosabotaje no es un error, es una señal. Es la voz de algo dentro de ti que no ha sido escuchado. Freud nos enseña que no somos tan racionales como creemos, que muchas veces nuestras decisiones más importantes no las toma el yo, las toma el inconsciente, y que mientras no escuchemos esa parte oculta, esa parte herida, esa parte silenciada, seguiremos tropezando con nosotros mismos. Detrás de cada fracaso repetido hay una historia no resuelta. Detrás de cada miedo, un deseo reprimido. Y detrás de cada autosabotaje, una parte de ti que intenta protegerte, aunque no lo entiendas. No somos dueños de nosotros mismos, pero podemos llegar a serlo. ¿Y cómo lo logramos? No es ignorando el síntoma. No es forzándonos con frases motivacionales vacías. Es haciendo el trabajo difícil, mirar hacia adentro, nombrar lo que duele, escuchar lo que hemos callado. Aceptar que en nuestro interior conviven pulsiones contradictorias, heridas infantiles, deseos prohibidos, y que todo eso también somos nosotros. Y solo cuando el yo se hace cargo, cuando se sienta a hablar con el ello y el superyo, cuando deja de huir, empieza la transformación. Lo inconsciente ya no dirige tu vida en la sombra, ya no eres su esclavo. Ahora puedes elegir, no para eliminar tus sombras, sino para integrarlas. No para negarlas, sino para hacerlas parte de tu historia. Porque el verdadero poder no está en controlarlo todo, sino en conocerte lo suficiente como para dejar de luchar contra ti mismo.
Tu peor enemigo no es externo. Es una parte de ti que espera ser comprendida. Y cuando por fin la escuchas, deja de sabotearte y empieza a ayudarte.